Dicen que la tierra reconoce a quienes la trabajan con el corazón, pero también los pone a prueba hasta el límite. Y esta es la historia de un joven campesino llamado Elías, quien soñaba con convertir una ladera olvidada en la mejor tierra cafetera del pueblo. Un sueño que sonaba tan grande, que más de uno decía que era imposible. Pero él estaba convencido de que sí era posible. Elías era apenas un muchacho cuando decidió quedarse solo en la pequeña finca que heredó de su padre. Los vecinos vivían lejos, y el camino más cercano al pueblo era tan largo que casi nadie se animaba a subir por allí. Aún así, él creía que la tierra podía darle una vida digna. Se levantaba antes del amanecer, con las manos llenas de ampollas y el corazón lleno de fe. Pero los sueños siempre tienen un precio, y la primera prueba llegó demasiado rápido. Una temporada entera sin lluvia. Los cafetos jóvenes se secaron bajo el sol inclemente, las hojas se volvieron polvo entre sus dedos. Había días en los que, aunque lo intentara, Elías no podía contener las lágrimas. Pensó en abandonar. Pensó en vender todo e irse al pueblo a buscar otro futuro. Pero cada noche, cuando veía la luna iluminar su cultivo casi muerto, recordaba las palabras de su padre: el café se siembra con amor y se cosecha con paciencia. Así que Elías resistió. Buscó agua en manantiales lejanos, cargó baldes durante horas bajo el sol, y regó cada planta como si fuese la única que quedaba en el mundo. La tierra, aunque golpeada, empezó a responder. Pequeños brotes verdes aparecieron como un susurro esperanzador. Él volvió a creer. Pero la vida no había terminado con él. La segunda prueba llegó cuando, por su falta de experiencia, cometió errores graves en la cosecha. Cortó los granos antes de tiempo, secó otros bajo demasiada sombra. Al final, el café que logró recoger no valía ni para pagar el alimento de la semana. Ese día, mientras contaba las pocas monedas que le dieron en el mercado, sintió una vergüenza tan profunda que decidió no volver al pueblo por un tiempo. Le dolía aceptar que había fallado, que todos los esfuerzos parecían no servir de nada. Y entonces llegó el enemigo más peligroso, la soledad. No había risas alrededor, ni consejos, ni compañía. Solo el viento entre las ramas y el sonido de sus pasos. Había noches en las que el silencio le pesaba tanto que terminaba hablando con los árboles, como si ellos pudieran responderle. Por primera vez en su vida, Elías sintió miedo de su propia mente. Miedo de rendirse. Miedo de no tener a nadie que lo ayude cuando cayera. Pero también, miedo de seguir solo. Aunque ya le pesaban muchas cosas, decidió continuar y justo ahí fue cuando la tercera prueba lo golpeó durísimo. Después de tantas dificultades, cuando por fin sus plantas de café estaban listas para dar la mejor cosecha que había soñado, llegó una plaga inesperada. Larvas diminutas que parecían insignificantes comenzaron a devorar los frutos uno por uno. Elías observó, impotente, cómo los granos que había protegido con tanto sacrificio se marchitaban frente a sus ojos. Intentó combatir la plaga como pudo, buscó remedios caseros, rezó bajo la lluvia, incluso pasó noches enteras velando el cultivo. Pero nada parecía funcionar. El cansancio le cayó encima como un costal lleno de piedras. Las manos le temblaban, el cuerpo ya no le respondía con la misma fuerza. Y más encima con esa soledad desesperante. Y llorando sin poder parar estuvo a punto de volver a dejar los cafetos y todos sus sueños. Y quizá lo habría hecho, si no fuera por un detalle que muchos llamarían casualidad, pero que él siempre recordaría como una señal. Un día cualquiera, llegando a un nuevo punto de desesperación, Elías cayó al suelo agotado. Allí, desde la tierra húmeda, vio algo pequeño pero poderoso, una sola planta de café, fuerte y sana, creciendo en medio de tantas que habían muerto. Esa planta, tan necia como él, había decidido luchar. Entonces decidió bajar al pueblo y hablar con otros caficultores. Al principio, le costaba reconocer sus errores, pero para su sorpresa, nadie lo juzgó. Algunos incluso se acercaron a enseñarle técnicas nuevas, cómo podar mejor, cómo proteger la cosecha, cómo mejorar el secado. Aprendió que la soledad no es no tener a nadie, sino no abrir el corazón a los demás. Y así, con nuevos conocimientos, nuevas herramientas y algo que había perdido hacía mucho,
esperanza, regresó a su montaña listo para intentarlo una vez más. Pero, ¿sería suficiente para cambiar su destino? Bueno, pues. Los brotes se multiplicaron. Las hojas volvieron a brillar con un verde intenso. Y los granos crecieron grandes y firmes. Elías ya no era el joven inexperto que trabajaba a ciegas. Ahora cuidaba cada detalle, la sombra perfecta, el momento justo de la cosecha, la ventilación correcta durante el secado. Pasó meses entregado a su sueño con una pasión que parecía inquebrantable. Y llegó el día en que, por primera vez, la cosecha fue generosa. Con el corazón latiendo fuerte, cargó su café en costales y bajó al mercado del pueblo. Ya no lo hacía temblando de miedo, sino con la frente en alto. Los vendedores lo miraron con curiosidad, algunos con asombro. Ese muchacho que había desaparecido tras su fracaso, había regresado más fuerte que nunca. Cuando los compradores probaron su café, se quedaron impresionados de lo bueno que era. Y pronto todos querían un poco del café de Elías. Así que se corrió la voz entre los comerciantes y empezaron a comprarle. Aquel día vendió todo lo que había llevado. Y no solo eso. Los compradores aseguraron pedidos para la próxima semana, y para la siguiente, y para la siguiente. Sin darse cuenta, el joven solitario que antes apenas tenía para sobrevivir, se había convertido en un ejemplo para los demás agricultores. Los vendedores del mercado lo llamaban por su nombre. Los caficultores de haciendas lejanas le buscaban para aprender de él, para compartir experiencias, para crear amistades que fortalecieran el trabajo de todos. Con el tiempo, Elías se convirtió en uno de los agricultores más respetados del pueblo. Cada fin de semana llegaba al mercado con costales repletos del mejor café de la región, y siempre volvía con los bolsillos llenos, y el corazón también. Pero algo había cambiado, ya no veía el éxito como una meta, sino como un camino que se recorre acompañado. Elías se convirtió en un campesino de éxito, sí. Pero más importante aún, se convirtió en un hombre agradecido. Aprendió a ayudar a los nuevos agricultores, a trabajar en equipo, a compartir lo que sabía. Porque él más que nadie entendía lo que era luchar contra la esperanza que se escapa de las manos. Así, su historia dejó de ser solo la de un joven que sembró café. Se volvió un ejemplo de perseverancia para todo el que dudaba de su propio esfuerzo. Demostró que los sueños se pueden regar con lágrimas, pero también se pueden cosechar. Así que mi mensaje para ti es que no te rindas en nada de lo que estés haciendo, lucha y persigue con esfuerzo eso que tanto anhelas. Porque así como Elías, tú también naciste para dar fruto.